personaje muy importante, que es Carlos Marx. En realidad, el pensamiento de Marx, el marxismo, es compartido con su amigo de toda la vida, con Federico Engel, con el cual escribieron incluso obras conjuntas, como es el Manifiesto del Partido Comunista, y en el Capital, Federico Engel llega a completar, ¿no?, el tomo 2 y el tomo 3, porque Marx en vida solamente pudo asistir a la publicación del primer tomo, ¿no? Entonces, es inseparable el pensamiento marxista o el pensamiento que desarrolla su amigo Federico, conjuntamente con Federico Engel, ¿no? Carlos Marx nace en Treveris, Alemania, en 1818 y muere en 1883. Su, sus restos descansan en el cementerio de Hickgate, se escribe, y asistieron a su entierro solamente 11 personas. Estaban incluidos sus hijas, Engel y los esposos de sus hijas, pocas personas, ¿no? No presentían la trascendencia que iba a tener su pensamiento, ¿no? Sus ideas en el futuro. Aquí tenemos a Wittenbach, que fue maestro de Carlos Marx, ¿no? Otro de sus maestros tutores fue von Westphalen, Ludwig Westphalen. Von es una especie de título, como decir doctor o coronel, ¿no? Entonces van a ver ustedes varios apellidos alemanes, con von, Ludwig von Westphalen. Él también fue su tutor y él se casó con la hija, pues, de su tutor, que era de la alta sociedad, era una especie de condesa, ¿no? Se opusieron hasta que tuvieron que esperar que muera su padre de ella para poder casarse, ¿no? Ella fue su esposa, de Jenny von Westphalen. Este es Marx de joven. No era pues muy blanco, no era medio cobrizo, por eso le decían el moro incluso, ¿no? Este pensamiento me parece muy importante, está destinado a ustedes, a la generación de los jóvenes, a ustedes estudiantes. Fíjense lo que dicen. El hombre debe saber elegir su profesión. Esta elección tiene importancia. Un ratito. Un ratito vamos a seguir. Esto de acá, aquí estábamos, lo que decía Marx. El hombre debe saber elegir su profesión. Esta elección tiene una importancia para toda su vida, ¿no? Es un hecho que puede destruir su vida, hacer fracasar sus planes, hacerlo infeliz. Hay que meditar seriamente esta selección. Yo, para ustedes, incluiría, ¿no? Si no te gusta matemáticas, no te gusta macro, no te gusta micro, no te gusta este curso, cambia de profesión.
De repente en administración allí no entra mucha matemática, ¿no? No entra mucha crítica. De repente en administración vas a ser exitoso, pero es que en tu profesión tienes que intentar ser el mejor, porque si no es así, no te gusta, tu vida se va a destruir, tus planes van a fracasar y te haces infeliz, ¿no? Fíjense lo que dice. El hombre en su profesión no solamente debe ambicionar el logro de su propia felicidad, sino también buscar la felicidad de todos los seres humanos. Por eso, al elegir una profesión, el bienestar de la humanidad y nuestro propio perfeccionamiento deben ser las pautas fundamentales. No solamente debes buscar en afán egoísta el ser feliz, tener plata, tener tu casa, tener un estatus, sino trascender, que la gente te recuerde. ¿A quiénes recordamos en Cusco, por ejemplo, de nuestros líderes, de nuestros dirigentes? Daniel Estrada, porque es un alcalde que hizo mucha obra para el Cusco, ¿no? Porque no le interesó solamente su persona, sino todos los demás igual, en tu caso. Hay que pensar pues en el bienestar de la humanidad, en el bienestar del Cusco, del Perú, ¿no? Esto deben ser las pautas. Estamos hablando de mar. Si hemos elegido el lugar en el cual podemos ser más útiles a la humanidad, entonces no podrán agobiarnos por los trabajos, ¿no? Porque solamente son sacrificios por todos. Entonces no podemos disfrutar una alegría pobre, limitada, sino que nuestra felicidad pertenece a millones. Nuestros hechos viven en silencio, pero perduran eternamente. Fíjense cuán sabias. Con eso no estoy diciendo que tú seas marxista, sino es una recomendación para ti, para tu vida, para la sociedad, para la humanidad, elegir bien tu carrera, elegir bien el lugar en el cual puedas servir a la sociedad, ¿no? Nuestra felicidad pertenece a millones y nuestros hechos van a perdurar eternamente, ¿no? Entonces, eso es lo que dice Mar y eso llama a la reflexión. Bueno, este es un poema romántico que le dedica a su esposa, ¿no? Estuvo muy enamorado de su esposa. Y este es Angel, su amigo de toda la vida, ¿no? Angel tenía plata, tenía dinero, era el hijo de un industrial. Y parece que Mark, al observar eso de las industrias, así un poco le ayudó a sacar sus teorías, ¿no? Era un erudito igual que Mark. Mark sabía 8 idiomas y leía a los autores en sus idiomas originales. Angel todavía sabía más, sabía 25 idiomas y con dialectos más, y era medio tartamudo. Por eso Mark decía de que Angel tartamudea en 25 idiomas, ¿no? Aquí tienen ya de mayores una amistad entre revolucionarios, ¿no? Federico Angel vivió más tiempo y parece ser que es un seminario de algún grupo de estudiantes, ¿no? Y se toma alguna de esa bibliografía. Yo he querido introducir estas partes que son importantes para luego ya entrar un poco al detalle, ¿no? De sus aportes de Marx.
En realidad, otro de los libros que se debe utilizar. Profesor, disculpe, dejo de compartir. Sí, un ratito, estoy buscando otro. Ya, de aquí. Ya, esto es de Marx. Digamos, la BBC de Londres hizo una encuesta y llegaron a la conclusión que el hombre del siglo era Carlos Márquez, ¿no? Del siglo que pasó, por los aportes, las contribuciones que ha hecho hacia las ciencias sociales, dentro de ellas hacia la economía. El marxismo no es solamente pues modelo de sociedad, o sea, frente al capitalismo se antepone el socialismo, camino hacia el comunismo. No solamente es eso, es una parte, el marxismo es modelo de sociedad, pero también es una teoría económica que te ayuda a interpretar el desarrollo de la sociedad, de la economía por diferentes periodos históricos, ¿no? Por eso crean pues el concepto de modos de producción que te permite aplicar el método dialéctico con el cual, digamos, se analiza la sociedad, pero en constante cambio, ¿no? Por lo tanto, los modos de producción no pueden ser eternos, pues. Según el marxismo, diríamos de que el capitalismo en el Perú no puede permanecer toda su vida, ¿no? Sino que debe ser cambiado por un sistema superior. En realidad esto es tomado por las izquierdas, ¿no? El pensamiento marxista, todos se reclaman, pues, marxistas, leninistas, y como tal pretenden cambiar la sociedad. El extremo está en los grupos subversivos, ¿no? En el Perú hemos tenido desde 1980 violencia, pues, terrorista, Sendero Luminoso, liderado por Abimael Guzmán. Y en el 85, el MRTA, ¿no? MRTA liderado por Polay Campos. Ambos, tanto Sendero como el MRTA, tienen su fuente de inspiración en el marxismo, ¿ya? Y ellos pretendían cambiar a la sociedad, pues, mediante la violencia. Sendero decía mediante la guerra popular larga y prolongada, ¿no? Eso nos costó como 70,000 muertes. Nos costó también algo de pérdidas de 16,000 millones de dólares, ¿no? Por digamos, la voladura de torres, de puentes y todo eso. Fracasaron, pues. El sendero luminoso ya no existe más y lo poco que existe en el Brain es, digamos, se han descubierto nexos con con las drogas, ¿no? Con los narcos, con los narcotraficantes. Y el MRTA ya pues en un 100% fue derrotado, ¿no? Les hablo de estas cosas porque nosotros no hemos sido ajenos a estos hechos de violencia. En nuestra facultad, Sendero Luminoso asesinó pues a uno de nuestros profesores, ¿no? Al profesor Iván Pérez Ruibal. ¿Y dónde lo asesinó? En el departamento, en
la jefatura del departamento, en la sala de profesores, del antiguo pabellón de lo que era educación, ¿no? Él enseñaba este curso precisamente. Yo le heredé, pues, después de él yo comencé a enseñar, ¿no? El curso se llamaba Historia del Pensamiento Económico. Las clases eran a las 4 de la tarde, ¿no? Él se preparaba, llegaba temprano para sus clases, estaba leyendo, preparando. Le tocaron la sala de profesores, salió y 3 personas le dispararon, ¿no? Como 5 disparos, y se murió, pues. Todo era un buen prospecto, ¿no? De líder, buen profesor y Sendero. ¿Y por qué lo asesinó Sendero? Porque Iván Pérez era regidor, era una especie de, digamos, el delfín de Daniel Estrada, ¿no? Era el que le iba a suceder. Y como hombre joven, valiente, envalentonado, fue el encargado de sacarlos a los vendedores ambulantes de trinitarias, de cerca al ejército, con policía más lo sacó, pues, ¿no? El hecho es de que ellos, los vendedores ambulantes, cotizaban a Sendero. Sendero les cobraba cupos. Y entonces ahí, pues, Sendero, ¿qué problema tiene? No, hay un señor que nos está sacando. ¿Quién es Iván Pérez? Lo estudiaron y fueron a la U y allí lo asesinaron. ¿Y por qué en la U? Para dar temor, pues. Porque lo han podido asesinar saliendo de su casa, en la calle, ¿no? Esperaron que sea en la U y allí lo asesinaron, ¿no? Y así como él, de la Nacional no tengo, de la UNSAC, de nuestra universidad, no tengo muchas referencias, solamente él, pero por ejemplo en Ayacucho, un profesor Capelletti estaba dictando clases, daba deslinde contra Sendero, pues, ¿no? Le asesinaron delante de sus alumnos, le tocaron la puerta, él salió y de ahí le dispararon, ¿no? Cuadro macabro, pues todos de miedo, ¿no? Ahí tirado el profesor que se moría. Fue terrible ese tiempo, ¿no? En la que vivimos etapas de violencia, tanta gente muerta, inseguridad. Muchos han escrito sobre este evento. Uno es Raúl Gorriti, el periodista, pues, ¿no? Escribió sobre Sendero. La mejor forma de entender creo que es novelas, ¿no? Rafael Roncagliolo, escribe Abril Rojo, es sobre Sendero, es una especie de novela. Y después La Cuarta Espada también, es excelente. La Cuarta Espada es un libro que acabo de leer, ¿no? Sobre un poco la biografía de Guzmán, los actos que hicieron después de los otros terroristas, ¿no? Pero esos actos han hecho de que se le confunda, pues, o creo que de acuerdo a sus intereses, ¿no? Todo lo que sea de izquierda, la gente derecha dice que es sendero, que es violencia, que son asesinos, y el fácil expediente es terruquear, pues todo el que se opone a Fujimori es terruco, no hay debate, no hay discusión, sino te descalifican por allí, ¿no? O sea, por ese lado hicieron mala propaganda a la izquierda, pues, los senderistas, ¿no? Fíjense lo que dice Carlos Marx. Hasta ahora los filósofos no han hecho sino interpretar el mundo de diversas maneras, pero de lo que se trata es transformarlo. Él dice que no solamente pues hay que analizar las fallas de una sociedad, sino hay que buscar sociedades mejores, por eso es que plantea el socialismo, ¿no?
Y en esa obra, el manifiesto del Partido Comunista, dice en la última parte, los proletarios no tienen nada más que perder que sus cadenas. Proletarios del mundo, más bien, no, la cita es así. Los proletarios no tienen nada más que perder que sus cadenas. En cambio, tienen un mundo que ganar. Proletarios del mundo unidos. Ese manifiesto se escribió para la primera internacional socialista, ¿no? Que donde se reunieron los líderes pues, de izquierda, les encargaron a él, a Marx y a Engel redactar ese manifiesto, ¿no? Nosotros, digamos, nadie te dice que estés de acuerdo o no con Marx. En universidades donde se forman economistas para, digamos, ser empresarios, como es en la Pacífico y la Católica, se enseña. En la Católica se enseñan tópicos de economía marxista, enseñada el profesor Cobian, ¿no? Y profesores como Bruno Seminario, Julian Schutt de la Pacífico, tenían su orientación hacia la izquierda, hacia el marxismo, ¿no? Pues ha ejercido pues el marxismo una influencia decisiva en la sociedad. Y por eso es que si uno quiere ser académico, debe leer El Capital también, pues, de Marx, ¿no? Que es una crítica muy severa hacia el capitalismo y también es un planteamiento para derrotarlo, ¿no? E instaurar bajo sus escombros un sistema socialista. Lo que tienen escrito aquí es filosofía. Y no vamos a entrar porque no hay tiempo al detalle en eso, ¿no? Cada una de estas cosas nos llevaría a profundizar ciertas cosas. Vamos a aprovechar esto. ¿Cuáles son las fuentes del pensamiento marxista? Lenin tiene un libro, dos libros en realidad para explicar. Uno se llama Carlos Marx, es Lenin lo escribe, ¿no? Y el otro es Tres fuentes y tres partes integrantes del marxismo. Y en esa obra de tres fuentes dice que el marxismo se basó en la filosofía alemana, filosofía clásica alemana. El marxismo se basó en la filosofía clásica alemana, en la dialéctica de Hegel, Guillermo Federico Hegel, y en el materialismo de Feuerbach, ¿ya? Entonces, la primera fuente es la filosofía clásica alemana, la dialéctica de Hegel y el materialismo de Feuerbach. La segunda fuente es la economía política inglesa, básicamente el pensamiento de Adam Smith y David Ricardo. Esa es otra fuente del marxismo, ¿no? Y la tercera es el socialismo utópico francés, cuyos representantes son Robert Owen, Charles Fourier, ¿no? Los primeros socialistas utópicos. Se les dice utópicos porque planteaban un socialismo, sea más igualitaria, pero no desarrollaban cómo llegar a esa sociedad. Lo que pretende Marx es científicamente demostrar cómo es que se puede llegar a esa sociedad. Hasta allí lo científico, ¿no? Porque no es científico, pues creer que eso es una verdad absoluta,
que después del marxismo después del capitalismo vamos a pasar a ser socialistas. Eso es negar la historia, porque ahora nadie casi es socialista, pues fíjense, Rusia con Putin hace tiempo que ya dejó de ser socialista, es un país capitalista. China con Xi Jinping es una sociedad con dos sistemas, tiene socialismo y tiene capitalismo, ¿no? Cuba, estaba leyendo hace poco, ha dado permiso para 2,000 pequeñas empresas para que puedan operar libremente, o sea, está abriendo al mercado, está democratizando mucho más, ¿no? Los únicos que subsisten en el mundo con un capitalismo puro, digamos, es Corea del Norte, pues, que ya no significa nada en el espectro mundial, ¿no? Pero es necesario conocer esto, sí. En realidad, la mejor crítica que se puede hacer al marxismo está por el lado de von Hayek, ¿no? En su libro Camino a la servidumbre. Es una crítica académica. Incluso él es el que saca su teoría el teorema de la imposibilidad del socialismo. Está en el YouTube. O sea, ellos dicen cómo una sola persona o un ente planificador puede saber las necesidades de la gente. Es imposible planificarlo. En este libro también de Jesús de la Iglesia, ¿no? Dice, tomando a un autor, de que hay cosas que están vivas y hay cosas que están muertas. Sobre eso hablaremos posteriormente, ¿no? La definición, por ejemplo, de marxismo, Hobsbawm dice, el término marxismo hace referencia a un cuerpo teórico y a un método de análisis de la realidad. John Elster Loqueiro, ¿qué está muerto en el marxismo? Socialismo científico, el materialismo dialéctico, la teleología y el funcionamiento. Eso lo tengo en un power que se les va a pasar. Yo tengo mucho temor de poner mis críticas, ponerlo ahí, porque cuando le pongo, hago un balance crítico del marxismo, agarran eso, ni siquiera lo han hecho a mano, sino copy-paste. Esa es la respuesta. Eso está mal, pues. Siempre les he dicho, tenemos que comenzar a pensar con cabeza propia. ¿Qué le puedo criticar al marxismo? El hecho de su determinismo económico, el hecho de creer que siempre vamos a llegar al socialismo, por ejemplo, en el caso peruano, los grupos que por la violencia querían llegar al socialismo han fracasado. Y entonces, ¿de qué forma vamos a llegar? De repente llegamos mediante elecciones. Verónica Mendoza va a ganar las elecciones, no. Un grupo de izquierda nacionalista, Humala, llegó al poder, sí. ¿Qué ha hecho por reivindicar el marxismo? Nada, en absoluto. Venezuela se dicen que son el socialismo del siglo XXI, y en realidad tanto Chávez como Maduro lo que han hecho es sumir en una crisis espantosa a Venezuela. Ese es un remedio, pues, de socialismo. Entonces, eso es lo que se tiene que criticar, y no estén esperando que el profesor ponga un power, una hoja, y esa es la respuesta. Ese es copy-paste, pues. Uno tiene que estar preparándose, ¿ya? Preparándose cómo criticas a, a Keynes, cómo criticas a Marx, cómo criticas a Smith y todo eso. No como el profesor critica, sino tú cómo criticas. Eso, por favor, vamos a estar preparándonos, ¿ya? Bueno, dado que tenemos poco tiempo para la primera parte, entonces dejamos al primer grupo.
para que exponga. Y luego vamos a tener un break de algunos minutos para volver luego. Por favor, ¿qué grupo le toca? Al salir, presenta pantalla. De la Escuela Austriaca en Economía. El origen. El libro de 1871 de Karl Menger, Principios de Economía Política, es considerado el fundador de la Escuela Austriaca. El libro fue uno de los primeros tratados modernos en adelantar la teoría de la utilidad marginal. La escuela se originó en Viena, en el Imperio Austrohúngaro. Debe su nombre a los miembros de la escuela historicista alemana, quienes criticaron a los austriacos durante el debate metodológico en el cual los austriacos defendieron la confianza que tienen los economistas clásicos en la lógica deductiva. Las contribuciones de Karl Menger a la teoría económica fue seguida estrechamente por Eugen von Bauer y Friedrich von Wieser. Estos tres economistas se convirtieron en la denominada primera ola de la escuela austriaca. Metodología. La base de la escuela austriaca es el individualismo metodológico, es decir, que todos los fenómenos sociales son explicables por las acciones de los individuos. Siguiendo dicho método, rechazan la matematización de la economía y el empirismo, optando por realizar deducciones a partir de axiomas autoevidentes o hechos irrefutables. A este método, desarrollado por Ludwig von Mises, en la acción humana se le denomina praxeología. También rechazan la división entre macroeconomía y microeconomía, ya que consideran que la segunda debe explicar a la primera. Fundamentales del el individualismo metodológico. Todos los fenómenos sociales son en principio explicables por elementos individuales, por propiedades de los individuos como pueden ser sus metas, sus creencias y sus acciones. Subjetivismo metodológico. Parte de que la valoración de los bienes comienza en cada individuo y varía en cada persona. Gustos y preferencias. Las valoraciones subjetivas de bienes y servicios determinan la demanda de los mismos. Costos de oportunidad. Los costos con los que los productores refleja las alternativas que deben abandonarse. Como los servicios se emplean para un propósito, todos los usos alternativos deben ser sacrificados. Bueno, siguiendo con la exposición, siguiendo con los principios fundamentales, tenemos el marginalismo. Señala que la importancia de la última utilidad agregada, que así como todos los diseños económicos, tiene la escuela austriaca. La estructura temporal de la producción y el consumo. Las decisiones de ahorro reflejarán las preferencias temporales con respecto al consumo de un futuro inmediato. Se realizarán inversiones en vista de mayores resultados esperados a obtener si se realizan más procesos productivos que se requieran más tiempo. Otros dos principios adicionales que se generarán por la rama de la economía austriaca será la soberanía del consumidor, la influencia de los consumidores en la demanda efectiva de bienes y servicios a través de los precios, que dan como resultado mercados libres y competitivos. Un objetivo del productor o del inversionista será poder alcanzar, evitando las interferencias gubernamentales, las restricciones de libertad de vendedores y consumidores, para seguir un propio juicio, respetando el libre mercado a través de cantidades, calidad, precio de productos y servicios. El individualismo político. Solo una libertad plena económica nos podrá alcanzar una posible libertad política y moral. Las restricciones de libertad económica nos conducirán tarde o temprano, eventualmente destruyendo las políticas individuales esenciales para las sociedades capitalistas. Siguiente. Como sus principales exponentes tenemos a Karl Menger, de 1840 a 1921. Fue un economista austriaco, considerado junto a otros economistas como fundadores del marginalismo y la teoría de la utilidad. Este fundador de la escuela austriaca tuvo como principios de economía, uno de sus libros de 1871,
donde consideró incorrecta y atacó la teoría laboral del valor del bien, donde indica que no es la cantidad del trabajo ni otros bienes necesarios para producirlo, sino la importancia de lo que le damos a la satisfacción que creemos que nos puede dar dicho objeto, bien o servicio. Siguiente. Friedman August von Hayek, de 1899 a 1992. Fue un economista, jurista y además fue un filósofo austriaco. Fue conocido en su gran mayoría por la defensa del liberalismo y sus críticas a la economía planificada y al socialismo. En su libro El camino de incertidumbre nos indica o considera un peligro para la libertad individual que conduce al totalismo. Siguiente. Edmund von Volcker, 1851 a 1917. Fue un economista austriaco, fue profesor en distintas universidades y fue un funcionario. Se le considera que pertenece a la escuela neoclásica de economía. Sus estudios, en gran generalidad, se centran a la naturaleza del capital y el interés. Tiene distintos libros con distintos títulos, donde uno de sus libros más grandes tiene 13 volúmenes, titulado La historia y crítica de las teorías de interés, así como otro libro de la teoría positiva de capital de 1889. Bueno, su teoría principal, este autor, distingue tres tipos de bienes, entre bienes de primer orden, bienes para el consumo final y bienes de segundo orden. Y por otro lado, los bienes de tercer orden, que son productos en su estado original. Eugen indica la relación entre el capital y los bienes. Es que el capital permite que los bienes reduzcan su orden. Considera que los productos de tercer orden pueden llegar a considerarse de primer orden. En cuanto al interés, señala o aportó nuevas teorías. Asumía que la gente tiene una preferencia por el consumo. Este consumo es presente en gran medida a diferencia del futuro. Por lo tanto, este autor subestima los bienes futuros. Siguiente. Ludwig von Mises. Su vida fue de 1881 a 1973. Fue un gran defensor del liberalismo económico. Su idea basa en que en la oferta y la demanda dará un lugar a la asignación más eficiente de los recursos. Además, contribuyó en una gran medida a la economía neoclásica y fue uno de los líderes de la escuela austriaca. Considera que el socialismo falla debido a los problemas de cálculo económico, ya que sería capaz de producir un sistema de precios eficientes. Siguiente. Vamos a continuar con los principales aportes a la teoría económica. Aportaron primero con el costo de oportunidad. ¿Qué nos dicen del costo de oportunidad? Que uno es el sacrificio relacionado con la segunda mejor opción disponible para alguien o para un determinado grupo que ha elegido entre varias opciones mutuamente excluyentes. También nos dicen que el costo de oportunidad es el costo de cualquier actividad medida en términos de valor de la siguiente otra mejor alternativa, la cual es la que no elegimos, solo elegimos una de las actividades. La doctrina del costo de oportunidad fue formulada explícitamente por Friedrich a fines del siglo XIX. Siguiente diapositiva. Otro aporte es el capital e intereses. Este aporte fue dado por Bauer, un austriaco. Él afirmaba que las tasas de interés y las ganancias están determinadas por dos factores, la oferta y la demanda. También aportaron con la inflación. En la inflación tenemos dos definiciones, que es la de Mises y la de Hayek.
Mises nos dice que la inflación es un aumento en la oferta de dinero. Y Hayek señala que la estimulación inflacionaria explota la demora entre un aumento en la oferta monetaria y el consiguiente aumento de los precios de los bienes y los servicios. La inflación en sí es una investigación teórica en la que solo hay un significado, que se puede asociar racionalmente a la expresión inflación, que es un aumento en la cantidad de dinero, en el sentido más amplio del término para concluir los términos fiduciarios. Siguiente diapositiva, por favor. El problema del cálculo económico fue otro de los aportes. Igual tenemos dos enfoques, que es el de Mises y el de Hayek. En el enfoque de Mises nos dice que el cálculo económico es un problema de feedback de las apuestas empresariales, o un cálculo de ganancias y pérdidas que los precios permiten evaluar a posteriori a la acción empresarial. Y Hayek nos dice que el cálculo económico es un problema de información dispersa en la alocación de recursos y preferencias del consumidor. El problema del cálculo económico en sí se refiere a una crítica al socialismo de Weber, que él declaró por primera vez en 1920, y este problema se refiere a los medios por los cuales los recursos se asignan o se distribuyen en una economía. Otro aporte es el ciclo económico. Siguiente diapositiva. El ciclo económico, que nos habla que... Siguiente diapositiva, por favor, Aldeir. El ciclo económico, que nos habla que, según la teoría, un ciclo de auge y caída de desinversión es generado por una expansión excesiva e insostenible del crédito para las empresas. Esta creación crediticia hace que parezca como si la oferta de los fondos ahorrados listas para invertir hubiera aumentado. Sin embargo, el efecto es el mismo. La oferta de los fondos con fines de inversión y la tasa de interés disminuye. El siguiente aporte que tenemos es el rol distorsionador del Estado, del que nos habla Mises, que nos dice que los bancos centrales permiten a los bancos comerciales financiar los préstamos a tasas de interés artificialmente o supuestamente bajas, lo que induce a una expansión insostenible del crédito bancario e impide cualquier contracción posterior. Otro aporte a la teoría económica es el de la empresarialidad y el proceso de mercado. Empezamos con empresarialidad. Los economistas austríacos enfatizan que la empresarialidad o la función empresarial, ya sea para perturbar la configuración actual y moverla hacia un nuevo estado de equilibrio, en el caso de Schumpeter, o para detectar o corregir algún desequilibrio. En el proceso de mercado nos dice que es un enfoque desarrollado por los economistas de la escuela austríaca, que pone el énfasis en el mercado como un proceso. Esto en contraposición a las teorías del equilibrio neoclásico. En conclusión, la teoría económica de la escuela austríaca está basada en la lógica verbal. Provee alivio frente a la confusión creada por las fórmulas de la economía tradicional, y hay considerables diferencias con otras escuelas, pero al proveer una única perspectiva en algunos de los temas económicos más complejos, la escuela austríaca se ha ganado un lugar permanente en el mundo complejo de la teoría económica. Ya terminaron, se les agradece. He entrado a mi WhatsApp. No va a haber la reunión, se postergó, que les decía, entonces vamos a tener la otra exposición corrida, ¿ya? El otro grupo prepare su exposición. Y mientras vayan preparando, les conviene a ustedes colgar todas las exposiciones en el aula. El tema de aportes a la economía de Jean Tiberghien. Bueno, vamos a dar inicio. Hablando de la biografía de Jean Tiberghien. Jean Tiberghien es un economista holandés que recibió el Premio Nobel de Economía en el año de 1969, junto al economista noruego Ragnar Frisch, por sus trabajos en el desarrollo de modelos dinámicos y el perfeccionamiento de análisis de los procesos económicos. Jean Tiberghien fue licenciado en físicas,
pero pronto desvió sus atenciones hacia la economía y se convirtió en uno de los fundadores de la econometría. En ese entonces manejaba la revista llamada Econométrica en la década de 1930. Fue el primero en construir modelos complejos macroeconómicos de los bajos países y posteriormente de los Estados Unidos y Gran Bretaña. A partir de 1955 se dedicó a estudiar y asesorar a los países menos desarrollados como como países socialistas, ¿no? O países que tendían a ese pensamiento. Brendalita, Dime. disculpa, no estás pasando las diapos. Preséntalo, porfa, y no se está pasando. No, es que es solo este tema. Todo es de este tema. Recién voy a pasar. Ya, preséntalo en pantalla grande, por favor, para que lo vean mejor los compañeros. Lo estoy presentando grande. Ay, parece que... Ya, gracias. Ya está bien, no te preocupes. Ya. Continuamos. Como socialista, Tibergen siempre pensó que los gobiernos pueden llevar a cabo políticas racionales que permitan conseguir condiciones económicas y sociales óptimas. Las contribuciones y aportes principales de este autor, una es la labor investigativa y la otra es visión práctica de la economía, ¿no? Su labor investigativa gravitó en torno a dos cuestiones básicas. Por una parte, la planificación y el desarrollo de modelos macroeconométricos, y por otra parte, el estudio de desarrollo económico en los países. Sobre la planificación comenzó a investigar en la década de 1930, cuando se especializó en modelos de ciclo de negocios y más tarde centró su atención en modelos macroeconómicos predictivos, que es el campo en el que se lleva a desarrollar una fórmula capaz de trabajar hasta con 26 ecuaciones, ¿no? Ahora vamos a la visión práctica de la economía. La visión práctica de la economía, Timbergen tuvo una visión práctica de la economía que llevó a trabajar en gran número de organismos relacionados con la planificación y con el desarrollo económico. Los reconocimientos de este autor, el principal reconocimiento es lo que obtuvo el premio Nobel en el año de 1969, ¿no? Junto con Ragnar Frisch, pero también por su talla como economista, fue miembro también de importantes foros y organizaciones, tales como la Sociedad de Econometría, en la que fue presidente, ¿no? Sí. Las obras principales, la principal es la noción del origen. La principal es comentarios críticas sobre algunas teorías del siglo económico publicado en el año de 1942, la noción de horizonte y expectativa en la economía dinámica, publicado en el año de 1933, las sociedades comunistas y libres muestran un patrón convergente. Ese libro fue publicado en el año de 1961, Evidencias estadísticas sobre el principio de aceleración, publicado en el año de 1935. Tiene muchas más obras, ¿no? Pero tomé esas principales obras. Pasa a mi compañero, por favor. ¿Qué es el tema, Frenelia? No se mueven tus diapositivas, recién ahora. ¿No se mueve? No se ha oído. Bueno, ya, preséntalo de ahí, por favor. Amplíalo, no se amplía, por favor. Ya, bueno, ahí vamos a continuar. Ahora, continuando con la parte teórica de la política económica de este autor, de Jan Tinbergen. Jan Tinbergen usó modelos macroeconómicos para analizar la relación entre objetivos e instrumentos económicos. Algunos ejemplos del que él tomó de suma importancia fueron, por ejemplo, el ingreso nacional, la tasa de inflación y la balanza de pagos. Esos eran ciertos objetivos. Ahora, aquellos instrumentos económicos que él podría tener ese manejo: la tasa de impuesto, el gasto público y el tipo de cambio. En el segundo punto tenemos que enfatizó la diferencia fundamental entre lo que es un problema analítico con lo que es las matemáticas, estadísticas, y uno de política, las decisiones de un Estado. También mantiene una regla importante que hace mención.
Si un cierto número de objetivos van a ser logrados, por lo menos este debe tener a su disposición un número igual de instrumentos. Siguiente diapositiva, por favor. Frenélida. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Timbergen también analizó la posibilidad de ciertos objetivos o metas que deberían ser flexibles y no de fijación. Esto se refiere a que ciertas ideas, ciertas políticas que ya se dieron en su momento, a la larga, en el largo plazo, tendrían que seguir con su continuidad y su análisis y sus estudios. Esto es importante porque en el desarrollo económico de un país. Decía que el encargado de la política buscaba maximizar, o los encargados de una política de un país tienen que buscar el maximizar aquella función de bienestar social, el bienestar general, pero con argumentos, aquellas variables que sean objetivos y estas mismas variables que sean instrumentos. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora sí, gracias. Ahora, este autor tiene muchos aportes en relación a estos campos de investigación. En primera, en relación a la matemática, los modelos macroeconómicos multiecuacionales. ¿A qué se refiere con este tema? La predicción de variables económicas es de gran importancia. ¿Por qué? Para la planificación de actividades, decisiones económicas y elaboración de presupuestos. Todo esto referido a un marco global o la economía de un país. Entonces, las elaboraciones de estos modelos nos permiten a nosotros conocer de antemano el valor de aquellas variables relevantes que marcan aquel avance, aquel impulso o marcha de la actividad económica de un país. Ahora, en segundo, la distribución de la renta. Esto se refiere también a lo que es el PBI nacional. Dado de esta línea de ese indicador económico, cómo se hace su distribución a nivel de las instituciones y la sociedad en general. Tercer punto, el tercer campo de investigación, en la teoría y método econométrico. En este punto se refiere a la utilización que nos permitía, a la utilización de ciertas estimaciones que nos permitía acercarnos al efecto de una variable sobre otra. Este uso de modelos econométricos en la práctica tiene muchos usos, ¿no? Además de ser consideradas herramientas importantes en la formulación de políticas económicas, como ya los venía mencionando anteriormente. También las políticas monetarias, entre otros. Algunos ejemplos, por decir, para la aplicación de estos modelos, tanto macroeconómicos, tanto econométricos, sería, por ejemplo, el predecir la tasa de crecimiento del PBI, 1. 2, determinar el efecto del gasto público en un país. El evaluar el impacto de un subsidio más. Y esto va muy relacionado a lo que nos pasa actualmente en nuestro país. Ahora, lo que es en relación a lo que es ciclos económicos. Entendemos por ciclos económicos una serie de fases por las que pasa una economía. En cada ciclo hay ciertos periodos de recesión y expansión. Entonces, a estos fenómenos llamados también, este autor los llamaba como ciclos comerciales o fluctuaciones cíclicas. Ahora, en relación a lo que es la economía internacional, esto lo relacionaba con cómo evolucionamos en tanto nuestras importaciones como exportaciones dentro de nuestro país. Dicho de otro modo, aquí es donde establecíamos claramente nuestras relaciones comerciales con el resto del mundo. La estructura económica. Aquí entra sus estudios centrados en lo que es dentro de la relación existentes de diversos sectores que componían una economía. Tenemos entendido el sector primario, el sector secundario y el sector terciario. También tenemos la teoría económica y la planificación del desarrollo. En lo que es la planificación de desarrollo, toma un análisis de intentar pronosticar y adelantar en relación a lo que es las matemáticas, su aplicación, pronosticar, adelantar un conjunto de actividades futuras, ¿no? Con la finalidad de que se busque la mejora de calidad de vida de una sociedad. Tenía bien claro que un país requería de un ordenamiento racional de trabajo económico y social, observando también los recursos como los que dispone un país, así con la finalidad de promover el desarrollo y crecimiento económico de un país. Y por último, las valoraciones cuantitativas de las medidas de política económica. Esto está claramente relacionado con lo que es las matemáticas y cuán influyentes fue de análisis en este campo. ¿Para qué? Para unas posteriores decisiones o políticas económicas dentro de un país. Siguiente compañero, por favor.
Ok. Bueno, continuando con el enfoque de Jan Timbergen, desde los inicios de la economía se ha discutido los mecanismos de cómo la ciencia económica debe actuar desde la perspectiva normativa y positiva para una eficiente asignación de los recursos escasos, partiendo de los postulados del óptimo de Pareto o de los mercados competitivos o de los mercados competitivos. De esta manera, los economistas han elaborado diferentes estrategias para garantizar el equilibrio entre los agentes económicos a través del tiempo, con un costo mínimo a nivel social. Mantener un equilibrio entre los individuos no solo garantiza una eficiente asignación de recursos, sino que además permite a la economía como un sistema funcione de acuerdo a las metas que la sociedad se ha planteado alcanzar en un determinado horizonte. Siguiente, por favor. Genial. De acuerdo a Timbergen, los encargados de diseñar y conducir la política económica deben considerar en primera instancia los siguientes tres aspectos: determinar el interés general de la sociedad, seleccionar las políticas cuantitativas o cualitativas que conlleven a satisfacer el punto anterior, y seleccionar la teoría económica que les permita identificar las preferencias de los agentes. Y estas pueden ser consideradas en la formación de la política óptima. Bajo estos aspectos, la política económica se define como el acto que describe el comportamiento económico de los hacedores de política, la cual influye la teoría económica para interpretar las preferencias de los individuos y de las empresas. En este sentido, la política económica estará dirigida hacia la maximización de un conjunto de funciones que representan las preferencias de los agentes económicos y las del gobierno. Siguiente, por favor. Bien, primer aspecto. La autoridad debe diseñar su política económica a partir del interés general de la sociedad, que puede ser la distribución del ingreso, bajo desempleo, la estabilización de precios, entre otros. Una vez que se ha definido el interés general, la autoridad selecciona los instrumentos de política que serán utilizados para satisfacer las preferencias de la sociedad. La autoridad selecciona aquellas variables meta que maximiza el bienestar general de la sociedad, que es representada por omega. Una vez que se definen las variables target que maximizan el interés general de la sociedad, la autoridad selecciona los objetivos de política, los cuales operan como indicadores de corto plazo para conocer la distancia, que se encuentra el valor observado con respecto con la variable meta. El principio de determinación de la política óptima, si solo las políticas cualitativas son consideradas posibles dentro de un conjunto de posibilidades o de alternativas. De esa manera, los valores correspondientes para omega son calculadas, mostrando alternativas sobre los valores más altos y los cuales podrían ser seleccionados para el diseño de una determinada política.
Para encontrar en qué punto omega alcanza su máximo nivel, se considera el aspecto C, donde la autoridad considera indicadores o también llamados parámetros para representar las preferencias individuales, de los cuales podrían implicar, primero, fijar un indicador de preferencias colectivas. Segundo, la deducción del indicador a partir de las variables meta de la política económica. Tercero, selección adecuada de los instrumentos de las políticas cualitativas y cuantitativas. Cuarto, determinación de los valores cuantitativos de las variables que representan los instrumentos que fueron seleccionados. Y por último, la formulación de los conectores. De acuerdo a Timbergen, los 5 puntos previos son independientes entre sí, debido a que los instrumentos que son seleccionados no pueden estar separados de las metas, y ambos no pueden estar separados de aquellas variables que se desempeñan como indicadores. Siguiente, por favor. Gracias. En segunda instancia, se encuentran las variables meta que pertenecen al conjunto de los intereses generales de la sociedad, y también son las variables que garantizan el estado de equilibrio del sistema económico, por lo que estas también están condicionadas a ciertas restricciones que la autoridad impone o desea alcanzar. Una vez de haber clasificado las variables de acuerdo al interés de la autoridad, se prosigue en la determinación de las relaciones estructurales, que deben tener la característica de ser lineales para facilitar su solución mediante las técnicas de optimización. Una vez que se satisface este aspecto, la autoridad tendrá un modelo CAT-HUT de política económica, un aspecto que se debe considerar a la hora de determinar las relaciones estructurales. En la conferencia titulada The Use of Models, Experience and Prospect, que dio Jan Timbergen al recibir el Premio Nobel de Economía, enfatiza ante los miembros de la ciencia económica, como los economistas, que dedican su quehacer diario en el diseño y planeación de políticas económicas, que deben seguir una metodología en la construcción de modelos. Es su opinión, la cual se debe considerar 3 aspectos esenciales de todo modelo que debe contener primero el economista, el cual debe elaborar una lista de las variables que habrán de considerarse. Segundo, la cual tiene base en el primero, que debe elaborar una lista de ecuaciones o relaciones que debe obedecer las variables. Y tercero, la cual debe verificar la validez de las ecuaciones, lo cual implica poder estimar los parámetros de las ecuaciones. Siguiente, por favor. Gracias. Bueno, a partir del tercer aspecto, la policymaker a su vez debe revisar el primer y segundo aspecto para garantizar que el error de estimación del modelo garantice su realismo para que esté acorde a la teoría que utiliza. Bueno, lo anterior permite que el modelo construido pueda ser utilizado ya sea para fines de política, así como para dar soluciones a diversos problemas. Otro aspecto que se hace énfasis sobre la construcción de modelos es lo referente a que estos deben explicar el comportamiento de las políticas en el corto y largo plazo, a fin de analizar cómo los modelos son capaces de predecir el comportamiento de las variables meta
o target. Y por último, para evitar las modas, es importante que los economistas, en especial los policy makers, deban considerar 3 puntos a seguir. El primero se refiere a la necesidad de introducir el aspecto espacio en los modelos en el corte socioeconómico y de esta manera conocer los alcances de las clases económicas. El segundo punto consiste en discutir qué variables de corte social y político pueden incorporarse a los modelos económicos. El tercer punto hace referencia al uso de las técnicas de optimización, las cuales permiten al policymaker conocer las restricciones y condiciones necesarias para que la política sea óptima. Gracias. Se les agradece al grupo. Bueno, con esto hemos terminado. Seguimos la próxima semana.